Respetados padres de familia, acompañantes y cuidadores de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Comercial ITECOM, me complace mucho saludarlos. Mi nombre es Sonia Patricia Riascos, tutora del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional, desde el cual apoyamos en formación, acompañamiento y materiales educativos a distintas instituciones educativas en todo el país. A través del programa, ustedes, familias de nuestra institución educativa, se han visto beneficiados tanto con los libros y desde la formación docente. Sus hijos vienen recibiendo aprendizajes de calidad que atienden a las necesidades de nuestro contexto. La llegada del COVID al país ha generado que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades territoriales, implementen medidas sobre las que no teníamos precedente en la historia reciente de nuestro país, buscando con ello proteger la vida y la salud de los colombianos, especialmente de quienes son más vulnerables. A través de distintos decretos y circulares se han establecido periodos de cuarentena, de aislamiento social preventivo, modificación del calendario escolar y además la suspensión de la jornada presencial escolar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De igual manera, se dio inicio a una estrategia de trabajo académico en casa y educación, aprendizaje en el hogar. En un trabajo articulado entre maestros, directivos docentes y ministerio hemos venido aprendiendo a través de diferentes encuentros de formación a docentes, trabajando fuertemente, haciendo ajustes y adaptaciones para entregar a ustedes materiales, guías y orientaciones que permitan dar continuidad a los planes de estudio de sus niñas, niños y adolescentes. Además, potenciar su aprendizaje durante el aislamiento preventivo obligatorio en un trabajo articulado y solidario familia-escuela a través de la motivación. Entendemos que estas disposiciones generan algunas inquietudes y preocupaciones frente al trabajo adicional y obligaciones que esto pueda demandar dentro de las familias y además las implicaciones en su vida cotidiana. Por esto, el Ministerio de Educación ha compartido distintos tipos de estrategias, cartillas, orientaciones, además de material como el televisivo, de Radio Nacional, el portal Colombia Aprende y etcétera, estrategias y diferentes formas para abordar esta situación. En esta ocasión queremos abordar en esta escuela para padres la cartilla Orientaciones a las familias para apoyar la implementación de la educación y el trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Qué propósito tiene esta cartilla? Brindarnos como padres de familia orientaciones para apoyar esta estrategia de educación y aprendizaje en casa durante esta emergencia, asegurando que no se suspenda el proceso educativo de los niños del sector oficial y darnos una herramienta como padres de familia para saber cómo apoyar no solamente a los niños, sino al docente también dentro de este proceso. Recordemos que la educación no es solamente una responsabilidad del docente, es una responsabilidad compartida entre padres de familia y desde el mismo estudiante. El día de hoy, como equipo docente de la institución, consideramos fundamental en este espacio brindarles más herramientas para la organización de los tiempos en casa y el manejo de la ansiedad y el estrés que toda esta situación pueda estar generando dentro de los hogares. Debemos pensar que dentro de todo esto tenemos un punto de partida y este está en organizar las dinámicas en familia, que es fundamental. En estos momentos los niños y las niñas necesitan que los adultos les demos seguridad, que les brindemos afecto y les mostremos con el ejemplo que a través del diálogo con paciencia, empatía, comunicación y respeto se pueden sortear las dificultades y desafíos que se nos pueden presentar. Esta es una situación nueva para todos, incluyendo para los niños y las familias, quienes están en este momento recibiendo información a través de los medios de comunicación y escuchando conversaciones de los adultos. Los niños perciben esta tensión y preocupación, además de esta ansiedad, aunque muchas veces no sepan cómo asimilarla. Por esto y por todos los cambios en sus rutinas diarias, es esperable que ellos tengan unas manifestaciones de frustración, que muchas veces sientan disgusto y temor y presenten conductas combativas o agresivas y sean desbordados con sus emociones. Es importante que nosotros como adultos les ayudemos a darle un lugar a esas emociones, a reconocerlas y además pensar cómo gestionarlas de forma adecuada.
Unos tips de apoyo son los siguientes para el manejo de las emociones. Siempre que sea necesario, brinde espacios para conversar y reflexionar sobre sus sentimientos y preocupaciones. Explique la importancia de que todos estemos en casa en estos días para cuidarnos unos a otros, para que evitemos esta propagación del virus y además tratemos de tener una actitud positiva para atender esas tensiones y conflictos que en este momento es normal que se presenten cuando estamos juntos durante un tiempo prolongado en un espacio tan reducido. Otro elemento importante es establecer en la familia pautas y normas basadas en el respeto, en el afecto y en el bienestar de todos. Sea consciente y utilice el diálogo comprensivo para corregir y orientar. No perdamos la paciencia y lleguemos a los golpes, no. Tratemos de corregir y orientar a través del diálogo. Dedique tiempo a actividades familiares como cocinar, contar cuentos, jugar, interpretar algún instrumento o hacer un juego de mesa familiar o sencillamente bailar, actividades que en muchas ocasiones la rutina diaria en familia no nos lo permitía desarrollar. Propongamos también a los niños que escriban, que dibujen o que plasmen lo que ellos sienten o que compartan una reflexión de lo que ha estado pasando y que además nos den esa oportunidad de conversar sobre ello. Bueno, preparándonos como familia para este trabajo académico en casa y el aprendizaje autónomo. Esta implementación de este plan de trabajo en casa no es sencillo y constituye un gran reto tanto para los maestros como para las familias y los niños. Es fundamental trabajar en equipo y de manera coordinada para alcanzar estos logros propuestos. En primer lugar, es fundamental, padres de familia, que ustedes se aseguren de que comprenden las orientaciones y las directrices que les dan los docentes, que les dan los maestros, que les dan las directivas para iniciar ese plan de trabajo en casa. Al terminar este video, el profesor o profesora les va a recordar esa dinámica de trabajo que se viene trabajando desde el mes de abril y que en el mes de mayo, digamos que la encaminamos desde un eje articular que ustedes, yo sé que conocen, que es el super yo, un superhéroe en casa. Y los profes van a aclarar esas dudas que ustedes tengan al respecto. Cada profesor les va a recordar a ustedes cuáles son las fechas de entrega habitual de las guías, ¿sí? En qué momento y cómo ellos las socializan, ¿sí? En qué medios las entregan, los horarios de atención a padres para sus inquietudes, los horarios de apoyo a los estudiantes para profundizar lo trabajado en la guía. En algunos casos estas profundizaciones se complementan con videos, con audios, con distintas estrategias que tienen los profes planteadas teniendo en cuenta las características de los hogares, los productos a entregar y finalmente las fechas y horarios de entrega de estos productos. Normalmente todos los días no se están entregando tareas, ¿sí? Ni actividades ni productos. Los docentes procuran que se hagan entregas al finalizar las semanas, pero todos los días no se están haciendo entregas de tareas. Para alcanzar una armonía entre todo lo anterior, proponemos una técnica para la gestión del tiempo. Necesitamos de alguna manera organizar nuestros tiempos. Esta técnica se llama lo urgente, lo importante. Lo urgente está delimitado por nuestros principios, ¿sí? Por nuestra misión o estrategia que nosotros consideramos pertinente para la realización de nuestras actividades. Y lo urgente son aquellos elementos externos que generan presión en nosotros o en nuestras actividades. Observemos el siguiente video que nos va a explicar esta estrategia. Técnica lo urgente y lo importante, los cuadrantes de Covey. Ahora conozcamos a fondo la técnica de lo urgente y lo importante. Lo ubicado en el cuadrante lo urgente e importante hay que hacerlo ya. Posiblemente era algo importante y lo dejamos de hacer en el momento adecuado, por lo cual se convirtió en una urgencia. Esto se puede evitar planeando oportunamente. Lo no urgente e importante implica que nos da la oportunidad de decidir, de prever, planificar, preparar, de trazar y tener opciones. Lo más recomendable es que todas nuestras acciones se encuentren ubicadas en este cuadrante. Lo urgente y no importante posiblemente son actividades que puedo delegar a otras personas, es decir, que otros me pueden ayudar a desarrollarlas. En este punto es importante reconocer las cualidades de las personas que nos rodean y saber quién puede ayudar y hacerlo de la mejor manera, de tal forma que nos quede más tiempo para el cuadrante de la decisión. Finalmente, lo no importante y no urgente es necesario eliminarlo. Son acciones que nos distraen, nos estresan, nos cargan de un activismo que posiblemente no nos conduce a ninguna parte. No olvides siempre identificar lo importante y lo urgente y ubicar tus acciones o actividades en los diferentes cuadrantes.
Recuerda, evita que lo importante se vuelva urgente. Identifica lo urgente y lo importante. Esta técnica te facilita la organización del tiempo. Practícala cotidianamente y adquiere el hábito. Para adquirir el hábito, conecta el conocimiento, la habilidad y el deseo. Finalmente, organiza lo importante con base en principios. Bien, entonces estos son los cuadrantes de Covey. Observemos lo siguiente. Tenemos el cuadrante verde de lo urgente, lo no urgente e importante. En este cuadrante verde están las cosas que nosotros podemos decidir, ¿sí? Son esas acciones a las cuales yo puedo destinarle una hora para hacer esas tareas, puedo tomar decisiones en el momento en el cual yo quiero y puedo hacer esa actividad. Si yo no realizo esa actividad importante y no urgente en el tiempo en el que me lo planteé, se me va a convertir a la parte azul, se me va a volver algo importante y urgente, que es algo que tengo que hacer ya, ¿sí? Hay que evitar que lo no urgente e importante se me vuelva urgente e importante. ¿Listo? Y todo está en que yo cumpla con esa hora que yo me planteé para hacer las tareas. Hay otro cuadrante, el moradito. Lo urgente y no importante. Son cosas que yo puedo delegar, ¿sí? Que yo le puedo decir a alguien que las haga por mí. ¿Quién puede hacerlo por mí? Alguien que lo pueda hacer, que lo haga bien, con buena voluntad y que pueda hacerlo como la persona desea que debe realizarse, como tiene que hacerse. Yo debo de identificar qué persona o quién puede ayudarme a hacerlo de la mejor manera, como nos indicaban en el video. Y hay un cuadrante que está en rojo, que es lo no urgente y lo no importante. Esas son acciones que yo debo eliminar por completo. ¿Sí? A veces nos cargamos de una cantidad de actividades que cuando yo a veces miro no son ni urgentes ni importantes. Entonces me estaba yo cargando de estrés en unas actividades que podía yo eliminar. Entonces, cuando yo me organizo a través de estos cuadrantes, puedo identificar lo que es importante y lo que es no urgente, decidir y destinar esas horas para hacerlo, ubicar esto en el cuadrante verde, evitando que se me conviertan en urgentes en el cuadrante azul. Y además pensar también en que si son no importantes y urgentes, ¿quién también puede hacerlo por mí? ¿Cuáles puedo eliminar? Ahora bien, como padres de familia o acompañantes cuidadores, identificar lo urgente y lo importante les va a ayudar a organizar las cosas del hogar, a organizar las tareas domésticas, las tareas cotidianas paralelo a aquellos acontecimientos con los niños y nuestra parte laboral. Una actividad importante que se desarrolla a tiempo, con oportunidad y eficiencia, nos va a ahorrar más de 3 o 4 actividades que se nos vuelven urgentes y que nos estresan. Por ejemplo, miren la primera actividad importante, establecer y comunicar rutinas y procedimientos. Si yo dejo que esto se me convierta en algo urgente, entonces como padre de familia voy a estar todo el tiempo vigilando qué hacen los niños en cada momento del día, estar dando órdenes e instrucciones permanentemente, además atendiendo el trabajo y el lugar al tiempo que el estudio de los hijos. Si yo establezco esas rutinas, si el niño tiene claro ya cuál es la rutina del día, o si yo se la coloqué en un cartel, además si él ya tiene claro, vamos empezando a practicar los procedimientos del día, me voy a estar evitando esas 3 acciones urgentes. Miremos el segundo ejemplo, diseño de comunicación con docentes. Si yo tengo claro y que entendí muy bien los horarios que me indicó los docentes, el procedimiento que me explicó, si yo estuve atento a cómo vamos a desarrollar la guía, cuándo él se va a encontrar con el niño, o cuándo lo va a llamar, o cuándo va a hacer el encuentro por Zoom, o cuándo se va a entregar la guía, cómo se va a desarrollar. Si yo tengo claro toda esa parte de comunicación, me voy a evitar estas 3 siguientes acciones. Pasar horas intentando llamar al colegio, escribir al docente cada vez que haya una duda del niño, atender las llamadas y los mensajes del docente todo el día. Otra actividad importante que yo puedo evitar que se me vuelva urgente es la tercera, miren, preparación de materiales y espacios. Si yo preparo esos materiales y los espacios para mi niño, voy a evitar que el niño esté consiguiendo materiales o yo esté, perdón, consiguiendo materiales para que el niño pueda hacer sus tareas, cambiar al niño de lugar porque no hay un lugar específico de trabajo o dejar realizar actividades importantes porque hay cosas que se me convierten en urgentes. Entonces hay que pensarse bien en estas actividades importantes para que miren que no se nos conviertan en esta listota de la derecha como urgentes. Dentro del hogar es importante realizar como familia una organización, aprender a gestionar
todos esos diferentes tiempos y el aprendizaje en casa y miren que tenemos distintos tipos de tiempo. Miren que hay un tiempo para sí mismo, un tiempo para aprender, un tiempo para la convivencia, un tiempo de ocio, un tiempo para las tareas domésticas y por supuesto un tiempo laboral. El tiempo para sí mismo es fundamental considerarlo con estrategias como la meditación, el yoga, la oración, el ejercicio, la lectura, la escritura. Este tiempo para sí mismo es necesario hacerlo consciente. Es importante imprimirle un propósito personal sin sentir culpa, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué sentir culpa porque queremos un tiempo para nosotros mismos. Es importante, ¿sí? Por eso, desde los primeros años es conveniente introducir ejercicios que desarrollen conciencia en sí mismos, ¿sí? Su potencialidad y presencia en el universo. Hay que buscar tiempo para leerse uno mismo. El tiempo laboral, que pues sabemos que es el tiempo que dedicamos a ejecutar nuestras actividades laborales para obtener un salario o un dinero. El tiempo para las relaciones y la convivencia, donde tenemos las relaciones con las personas de la familia a través del diálogo, de la conversación. El tiempo que tenemos para relacionarnos con otros en este momento de pandemia, pues a través del teléfono, de las redes sociales, de videoconferencias, de medios de comunicación, tener encuentros a través de la virtualidad donde se pueda o a través del teléfono y de las personas y la convivencia que tengamos en el hogar es fundamental. El tiempo de ocio y de descanso es dedicado a practicar actividades que nos generen diversión, gusto y placer, y eso se desarrollan de manera autónoma. El tiempo de los aprendizajes, miren que esta parte es fundamental. Todas las situaciones de la vida de los estudiantes son oportunidades de aprendizaje. Los docentes en este momento estamos diseñando propuestas pedagógicas que incluyen los diferentes momentos y tiempos que se vienen dando dentro de los hogares, aportando a la armonía familiar con estrategias y herramientas que vinculan los saberes de la escuela con los saberes de la propia vida, que es algo que es muy significativo para los niños. Aprender para la vida no solo para las tareas de la escuela y para la promoción dentro de una estructura escolarizada. Recordemos que el tiempo de los aprendizajes es permanente. El tiempo para los saberes y las prácticas domésticas son oportunidades de aprendizaje tanto para los adultos como para los niños. Son actividades compartidas por todos los miembros de la familia y se aprende a realizarlas, a delegarlas, a orientarlas y acompañarlas. Son pactos e interacciones para el bien común de la familia, además que propician el aprendizaje para la autonomía, la colaboración, la cooperación y el trabajo en equipo. Son prácticas que contienen saberes que relacionados conducen a otros aprendizajes. Ahora bien, comprender el aprendizaje como vivencia determina la forma en la que podría gestionar uno el tiempo, las maneras, los recursos, la reflexión sobre la trayectoria para alcanzar metas, ¿sí? Las posibilidades de trazar esas metas hacia el logro de la autonomía de los niños para encargarse de su vida con herramientas que les permitan darles una oportunidad para la autodeterminación, el bienestar propio y de los colectivos en los cuales el niño pertenece. ¿Sí? Aprender para la vida y de forma permanente y significativa. Es importante que tenga presente que la autonomía o la capacidad de los niños y niñas para desarrollar estas actividades y tareas propuestas por la escuela de manera independiente y que requieren un acompañamiento diferente es progresiva, ¿sí? Entre más pequeños los niños van a necesitar más acompañamiento de las familias o de los cuidadores. Los primeros días obviamente van a ser más demandantes, ¿no? Mientras ellos instalan en la casa esas nuevas rutinas y reglas, van asimilándolas y van comprendiendo esa nueva dinámica escolar. Además que poco a poco van descubriendo las oportunidades que esta circunstancia ofrece para crecer, para compartir y para aprender. Sea paciente y sea comprensivo. Esta es una nueva experiencia para todos y los niños necesitan un tiempo para comprender, para adaptarse. Cada avance es un logro que bien vale celebrar. Para dar continuidad a esta nueva estrategia que venimos trabajando desde el mes de abril y que en mayo fortalecimos con la estrategia de Super Yo, que yo sé que ustedes la conocen, les recomendamos lo siguiente. Establecer rutinas.
Mantengan o definan unos tiempos para aprender, para jugar, para ayudar en casa y para descansar, para realizar los tiempos de los cuales ya hablamos, ¿sí? En la medida de lo posible hay que mantener los horarios que funcionaban antes del aislamiento social, ¿sí? Unos horarios que me imagino que tenían para levantarse, para acostarse, unos horarios para asearse, para comer, para realizar el espacio, el trabajo, perdón, escolar y laboral, apoyar los oficios del hogar, sí, hacer actividad física, así sea dentro de casa y descansar. Conocer la situación. Es importante explicarle a los niños más pequeños que nosotros, a pesar de que estemos en casa algunos ya, y pues aquellos que tienen que salir, que hay unos tiempos, ¿sí? Y que en unos momentos van a poderlos atender y otros no, ¿sí? Igualmente, aquellos que aún estando en la casa no pueden estar disponibles porque están trabajando, desarrollando otra actividad, los niños deben conocer esa situación para que puedan entenderla. Disponer y adecuar los espacios en el hogar. En familia y en la medida en lo que sea posible, es importante definir el espacio donde se van a realizar las tareas escolares, ¿sí? Y laborales de cada quien en la familia. Establecer unas reglas y unos acuerdos para el funcionamiento de esa organización del hogar, esa reorganización que estamos haciendo, ¿sí? Igualmente, es fundamental tener ese espacio, ¿no? Un espacio donde los niños no se puedan distraer, donde tratemos de que estén cómodos. Por ejemplo, el comedor o la sala con una mesa son lugares propicios, mucho mejores que una cama en la habitación con el televisor encendido. Igualmente, disponer de un espacio para tener material y los elementos de trabajo a los niños, donde están ellos guardando, por ejemplo, sus libros, ¿sí? Un lugar donde esos libros no se vayan a mojar, donde el niño los tenga acceso a ellos fácilmente, ¿sí? Y cuando no tenemos esto organizado puede generar desorden y malestar, buscando dónde está mi cuaderno, dónde está el libro, entonces es bueno tener ese orden. Definir tiempos de acompañamiento y supervisión. ¿Sí? La puesta en marcha de una modalidad de estudio y aprendizaje en casa y trabajo académico implica la necesidad de estar supervisando, ¿sí? Haciendo acompañamiento. Esa es una acción que en la presencialidad se supone que se venía implementando porque es que lo que se trabajaba en la escuela nosotros debíamos fortalecerlo en casa con las tareas que mandaba la profe o sencillamente con el repaso. Nosotros en los tiempos, digamos, un ratito en la tarde o si era de la mañana, de la tarde, en la mañana un rato, se hacía repaso, ¿sí? Es algo que se viene haciendo como padres de familia, ¿sí? Solo que ahora debemos dedicar un poco más de tiempo a ello, apoyados en los docentes y organizándonos un poco más, porque recordemos que la educación no es solamente una responsabilidad del docente, sino que es una responsabilidad de todos, del padre de familia, del estudiante, del docente, ¿sí? Del mismo Estado, lo sabemos. Preparar la jornada diaria, ¿sí? Al inicio de la mañana y antes de iniciar el plan de estudio diario, dedique por lo menos 15 minutos con el niño a mirar las guías, a mirar las tareas que tenemos para esa jornada, cuáles son los objetivos o los propósitos que tenemos para ese día y verificar qué materiales voy a necesitar o qué recursos voy a requerir para desarrollarlas, ¿sí? Es importante elaborar un horario que puedan ellos tener a la vista, ¿sí? Así sean cartelitos pequeñitos, en una hojita, dejar que ellos tengan esto a la vista, ese horario a la vista y dejar al alcance los recursos o los materiales que ellos necesiten. Organizar los tiempos para todo. Si nosotros somos organizados, vamos a poder llevar una vida más tranquila, ¿sí? Hay que propiciar un ambiente con estos tiempos de los cuales ya hablamos, ¿sí? Revisar pautas de autocuidado y además el descanso, que es fundamental, ¿sí? Promover actividad física, tratar de pronto hacerlo en familia, mirar si tengo la opción de mirar ejercicios online, ver videos o audio, lo que les decía ahorita, de pronto poner algo de música y nosotros mismos crear nuestras propias rutinas de movimiento, nuestros propios ejercicios físicos. O sea, podemos utilizar la imaginación y los materiales y los elementos que tengamos en casa. No es una excusa decir no tengo, no. Yo puedo tener música cercana o sencillamente puedo bailar. Y eso nos da un espacio, digamos, de relajación también. Es importante recordar que la única manera de aprender no es solamente esa interacción entre maestro y estudiante, ¿sí? Y esto hay que dejarlo completamente claro. Las interacciones que se generan con otras personas, con otras culturas, con otros saberes en sí mismos son momentos de aprendizaje, ¿sí? Que así como las estamos integrando a las propuestas pedagógicas que estamos
trabajando en este momento, vamos a encontrar la manera de contextualizar y motivar a los niños alrededor de sus necesidades y además de darles un vínculo afectivo, ¿sí? Entre los aprendizajes. Por lo tanto, desde el afecto podemos avanzar y vincularlos de una manera especial. Como padres de familia debemos motivar a nuestros niños a aprender, ¿sí? La motivación es fundamental. Enseñarle a nuestros niños que aprender nos va a permitir tener más y mejores herramientas para enfrentarnos al mundo y a la vida. Ahora bien, en simultáneo con el desarrollo del plan de trabajo en casa, los directivos y docentes hemos estado y estaremos diseñando nuevas propuestas de actividades pedagógicas. Por esto es posible que les tome más tiempo responder a todas sus solicitudes de información. Mucha paciencia, papitos y mamitas. Recuerden que todos estamos aprendiendo de esta nueva situación. Recuerde considerar los tiempos y los horarios que le enviaron los docentes en el mes de mayo y de junio para la atención de estudiantes y de padres de familia, ¿sí? Los docentes también deben gestionar sus tiempos de tal manera que ustedes como padres de familia deben respetar estos horarios de atención que ellos les han asignado, ¿sí? Si usted tiene una situación particular, hable con el docente, ¿sí? No se desconecte, no se desligue de la escuela ni del docente, ya que esto puede considerarse una deserción escolar y no queremos que el niño se aleje de la escuela. Por el contrario, como institución estamos generando opciones para apoyarlos y ayudarlos, no solamente desde lo académico, sino desde la misma alimentación, por ejemplo, con lo del PAE, entre otras estrategias que se vienen desarrollando. Dentro de las propuestas se ha hecho énfasis en un eje que llamamos Super Yo, un superhéroe en casa, del cual yo sé que ustedes son conocedores y desde las cuales se han presentado a los niños actividades que responden a unos aprendizajes que se priorizaron en equipo docente, teniendo en cuenta lo que el ministerio nos indica que los estudiantes deben aprender y pensando en las necesidades y características de nuestros estudiantes, se priorizaron estos aprendizajes y los pensamos de tal manera que se desarrollen dentro de la cotidianidad del hogar. Muchas de esas actividades tienen que ver con eventos normales en el hogar, como por ejemplo cocinar, escuchar historias de los adultos, mirar el mercado, mirar las etiquetas de los productos que tenemos en la cocina, hacer cuentas, entre otros. Además, hemos incluido actividades socioemocionales que los invitan a conocer y manejar las emociones en el hogar, algo que es tan importante en este momento. Actividades como los binoculares mágicos, que les gustó tanto a los niños, las gafas, el tren de la relajación, que nos permite abrir espacios para compartir y aprender de nuestras emociones. De igual manera, estamos utilizando la bitácora como registro de los aprendizajes que se van adquiriendo en el proceso. De pronto ustedes han visto que los profesores les dicen, regístrenlo en la bitácora de matemáticas o regístrenlo en la bitácora de lengua castellana, ¿sí? Esto es una forma de registrar los aprendizajes que vamos adquiriendo a medida que vamos avanzando. En esta parte el profesor ahorita o la profesora les va a profundizar explicando cuál es el uso y la funcionalidad de esa bitácora. Como cierre, quiero compartirles esos consejos sobre salud emocional, ¿vale? Mantén la calma y comprende la realidad. Ante esas sensaciones de miedo o angustia que podamos sentir, recordemos que esta es una situación que esperamos sea pasajera. Así que tenemos que centrarnos en el aquí y el ahora, ¿sí? En lo que estemos realizando en cada momento y tratar de mantener un ambiente agradable en casa, ¿sí? Aprovechemos y realicemos en ciertos momentos de ejercicio y meditación, manejemos la parte de respiración para combatir la ansiedad. Recuerda que estás haciendo lo correcto, ¿sí? Permanecer en casa dentro de lo que más podamos es lo correcto, ¿sí? Mantén esta idea en tu pensamiento, ¿sí? Es ahora una responsabilidad principal cumplir con las recomendaciones. Dentro de lo posible mantengamos en casa, estamos contribuyendo a mejorar esta situación, ayudar a salir pronto de esta situación, pues sabemos que depende mucho de todos nosotros. Marcar un horario y cúmplelo. Es importante planificar bien qué vamos a hacer, cuándo y cómo. Sí, realizar un horario completo del día e incluir tanto las obligaciones como las actividades de descanso y de ocio. Sobre todo, pues no olvidemos las de descanso. El horario más eficaz es más eficaz si lo hacemos visible. Cuídate y cuida de los tuyos, ¿sí? Hay que mantenernos con una correcta higiene, no estemos en pijama todo el día, aprovechemos esa ducha que nos vamos a dar para eliminar todos esos pensamientos negativos, tratemos de mantener una buena alimentación o por lo menos una equilibrada, bebamos agua o mantengámonos hidratados, respetemos estos tiempos de descanso y de sueño que son fundamentales.
Potenciemos el contacto, pues, con esta situación, pues el contacto virtual es importante, hablar con familiares, amigos y compañeros de trabajo, ya sea de manera virtual o por teléfono, una llamadita, tratar de ayudar en lo que podamos a las personas mayores y aportar buenos momentos a los que quieres, no simplemente ayudar, tiene que ser desde lo económico. ¿Sí? La ayuda emocional sí que es importante. De pronto, cuando yo llamo a alguien que no esperaba una llamada mía y puedo darle una conversación alegre, una sonrisa, eso aporta mucho más que de pronto yo vaya y le lleve una libra de arroz, ¿sí? Entonces, pensemos también en brindar esos momentos de alegría a quienes queremos. Pide ayuda si la necesitas. Esto es un momento fundamental para aprender a pedir ayuda, ¿sí? Hay que aprender a expresar nuestras emociones y compartirlas. Es una buena opción también si no somos tan dados a hablar, a escribir. Escribamos esto que sentimos como un medio para organizar nuestras ideas y además para mejorar la comunicación y liberarnos. Liberarnos de pronto de cargas o de cosas que tengamos en nuestro interior. Escribir y exteriorizar eso que tenemos adentro es algo muy bueno. Como cierre y finalmente como institución y como equipo de docentes y directivos comprometidos, esperamos que estas orientaciones y recursos educativos que estamos y seguiremos entregando contribuyan a esa reorganización de las dinámicas familiares, de sus rutinas y prácticas cotidianas que se han visto afectadas por las medidas de emergencia, no solamente a ustedes, sino a todos los docentes y a todo el mundo en este país a través pues, de la puesta en marcha de este plan de estudios en casa, de tal manera que nos favorezca a la autonomía de nuestros niños, que fortalezca sus habilidades y que promueva esas actividades en familia, desde el afecto, el respeto y el trabajo en equipo. Recuerden que estos elementos son fundamentales. Afecto, respeto y trabajo en equipo. Tenemos un gran reto, eso sí está claro. Adaptar esos esquemas con los que veníamos tradicionalmente, que teníamos entendido que era la educación, y pasarnos a esta nueva realidad. Además de sacar el mejor y el mayor provecho posible para salir muy fortalecidos de esta experiencia. Recuerden que los invitamos a leer detenidamente las orientaciones descritas en el documento que les comenté, orientaciones a las familias para apoyar la implementación de la educación y el trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Allí vamos a encontrar alternativas para compartir este tiempo en familia, para mantener el autocuidado y cuidado de todos en casa, para estrechar vínculos y mantener una sana convivencia, utilizar las guías y material que estamos entregando desde el Ministerio de la institución con el fin de apoyar el trabajo educativo en casa. Espero que esta intervención, este material sea de utilidad y los dejo con el docente. Feliz día para todos.